Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando con el economista y dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, acá estamos. Renegando un poco con Bueno, Edesur, pero eh, un poco como todo no el sos mundo. el único. Exactamente. Bueno, como para empezar, quería preguntarte, ¿qué te llevó como estudiante de economía a Marx y al marxismo? Siendo que en la actualidad las universidades de economía y tienen cierta hegemonía austríaca o neoclásica, pero no se suele ver teoría del valor trabajo, a lo sumo se la ve en las cátedras de historia del pensamiento económico, pero no mucho más que eso. Bueno, es una pregunta, digamos, un poquito compleja porque abarca, digamos, un periodo de tiempo bastante largo, ¿no es cierto? Tan largo como los años que uno mismo acumula. En realidad, yo me interesé por el marxismo antes de entrar a la Facultad de Ciencias Económicas. Ya tenía lecturas, ya tenía un interés político. Eso también, digamos, me despertó el interés por estudiar economía. O sea, yendo a tu pregunta, no fue que me puse a estudiar economía y ahí me encontré con el marxismo, sino que me encontré con el marxismo antes, en un contexto de mucha inquietud política, de radicalización política, en los años 70, 71, 72. Y la facultad en ese sentido fue más bien una decepción. No fue un ámbito donde tuviera oportunidad de estudiar a Marx, estudiar el Capital. Vos pensás que, digamos, la primera parte de mi facultad, entre 1973 y 1975, bueno, estaba dominada más bien por el nacionalismo, por la teoría de la dependencia, y luego había una pelea, digamos, entre neoclásicos, marginalistas, por un lado, y lo que sería, digamos, visiones de tipo desarrollistas o nacionalistas. Eh, no había, digamos, una gran oportunidad para estudiar marxismo. Y luego, la última parte de la facultad ya fue bajo la dictadura. Ni hablar en ese periodo de marxismo, eh, aunque de todas maneras yo militaba en la facultad, ¿no? Siempre es importante señalar que bajo la dictadura hubo una militancia política, y bueno, la corriente en la cual yo estaba y estoy, que es política obrera, llevaba adelante una lucha, un activismo en el movimiento obrero, en la universidad, en la juventud. Bueno, me tocó participar de ese activismo que era clandestino, que se llevaba adelante con grandes cuidados, y que transcurría en medio, digamos, de ese clima de censura, de ese clima represivo en todo lo que tenía que ver con la cuestión académica. Después estudié a Marx y estudié economía marxista ya por afuera de la facultad. Y volví a la facultad como docente, te diría en el periodo del 2000, 2001, 2002, que estuvo signado por dos cuestiones. Una, por el hecho de que efectivamente, bueno, hubo un ascenso estudiantil que estuvo vinculado a lo que en su momento fue el argentinazo, que abrió de alguna manera las cátedras, y después en la Facultad de Ciencias Económicas ocurrió un hecho
si se quiere, accidental, que tiene que ver con la absorción de una camada importante de docentes a las universidades privadas, que abandonaron, ¿no es cierto?, el ámbito de la universidad pública, o por lo menos, digamos, dejaron algunos lugares. Y bueno, en ese contexto apareció algo de marxismo, incluso desde el campo de la docencia, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia de esto que me preguntás, que está indudablemente ligada a todos los procesos políticos y, bueno, lo que fueron, digamos, los avatares de la lucha de clases en todas estas décadas, ¿no es cierto? Claro, todos periodos muy convulsionados. Plena década del 70 con Isabel, después la dictadura, y después, bueno, la crisis del 2001. ¿Vos Sí, sí, sí. cómo vivís eso desde el plano económico? Te lo pregunto porque hay muchas corrientes conservadoras, más de derecha, los austríacos, los neoclásicos, los marginalistas, etcétera, que dicen que la teoría del valor trabajo de Marx ya es obsoleta, murió. Para ellos sería como hablar de, no sé, de una teoría vieja, de terraplanismo o cosas por el estilo. ¿Sigue vigente la teoría del valor trabajo? Bueno, ocurre lo siguiente, este debate que vos colocás sobre la vigencia o no de la teoría del valor trabajo, no es un debate actual, para decirlo de alguna manera, no es que esto nació ahora porque hay como un revival de la escuela austríaca y todo lo demás. Esto ya se debatió hace 150 años, en 1870, 1880, cuando, eh, cuando nace la escuela neoclásica y dentro de ella la escuela austríaca. Bueno, el grito de guerra tiene que ver con la caducidad de la teoría del valor trabajo, ¿no es cierto? Eh, lo que ocurre en ese momento es que este tipo de teorías, o sea, teorías subjetivas del valor, que rechazan, digamos, una determinación del valor de las cosas, de las mercancías, en función de un elemento de carácter objetivo, es decir, que tiene que ver con fenómenos de orden social que están por afuera de la subjetividad de las personas. Bueno, un poco, digamos, colocaron este problema del subjetivismo económico y dieron por cancelada o dieron por muerta a la teoría del valor en un momento histórico muy particular. Vos fíjate lo siguiente, los primeros libros neoclásicos, Jevons, Menger, Walras, aparecen 4 o 5 años después de la emergencia de la Comuna de París, ¿no? Es decir, de la primera revolución obrera de la historia. Y esto, bueno, no es una casualidad. La Comuna de París había puesto de manifiesto que las ideas del socialismo de alguna manera dejaban el terreno eh, de los libros, de los planteamientos, y encarnaban, digamos, en la acción de la clase obrera. Y esto provocó una suerte de pánico en la intelectualidad europea. Ese pánico incluso se desenvolvió durante la propia Comuna en Francia. Sobre esto se han escrito libros acerca de la repugnancia de todo un sector de la intelectualidad frente a la emergencia de la Comuna, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, en la intelectualidad vinculada a la teoría económica,
bueno, apareció esta necesidad de rebatir al marxismo, de reflotar de alguna manera el subjetivismo económico, bueno, y en ese sentido hacer una suerte de lo que hoy llamarían algunos una deconstrucción de la economía como ciencia, ¿no? Hacerla de nuevo y olvidarse de todo lo que tenía que ver con la centralidad del trabajo en la creación del valor, que tiene en Marx a su culminación, a su desarrollo crítico, pero que los grandes economistas de la burguesía industrial, como fueron Adam Smith y David Ricardo, ya habían de alguna manera colocado los primeros pilares de esta teoría del valor trabajo. Entonces, lo que asistimos hoy, esta suerte de reflorecimiento del subjetivismo económico, de rechazo de la teoría del valor trabajo, bueno, se relaciona fuertemente digamos, reflotar un debate que ya tiene, no un debate, una posición, ¿no es cierto?, que tiene virtualmente 150 años, ¿no es cierto?, en estos autores. Te quiero hacer una reflexión sobre este problema, Adelante. sí, sí, no, que tiene que ver con lo siguiente. Eh, en los debates vinculados con la propia historia del pensamiento económico, digamos, hay un punto que un poco divide aguas, ¿no es cierto?, en la forma de ver a la ciencia económica en su historia. Y que tiene que ver con lo siguiente. Digamos, los economistas o los historiadores económicos convencionales desarrollan la historia del pensamiento económico como una historia de conceptos, ¿no es cierto? Es decir, hay alguien que pensó en el valor en directo vínculo con el comercio, otro lo pensó en vínculo con la tierra, otro con el trabajo, y así sucesivamente. El punto de vista antagónico, que es el que yo comparto, ve a la economía como una ciencia históricamente condicionada. Es decir, al pensamiento económico como un producto histórico. Y cuando lo pensás así, la economía como ciencia no es algo que hacia atrás se pueda ir a buscar indefinidamente. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces uno lee libros de historia del pensamiento económico y los autores, digamos, de la economía ahistórica se esfuerzan terriblemente en hablar de la economía de Aristóteles, de la economía de Santo Tomás de Aquino. Bueno, y hoy tenemos libertarios que dicen que la economía se funda con la escolástica española, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión. Estrictamente, lo único que vos podés encontrar en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, en los escolásticos españoles, son apuntes, anotaciones de filósofos o de religiosos que ven el fenómeno del intercambio en su emerger como un elemento relativamente accidental o excepcional. Es decir, ¿qué pasa en una sociedad donde el comercio y el intercambio ocupa un lugar accesorio? Bueno, cómo ciertos autores lo observan casi, te diría, al pasar, incidentalmente. Pero para encontrar escritos económicos, bueno, hay que remitirse ya al siglo XV-XVI, donde el intercambio, ¿no es cierto?, alcanza una generalización con la emergencia del capitalismo comercial. Y entonces, bueno,
tenés que otro tipo de fenómenos, los precios, eh, el tipo de cambio, el comercio exterior y demás, empieza a ser desarrollado, empieza a ser explicado. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que acá Marx hacía una reflexión importante, ya no sobre la economía, sino sobre el pensamiento científico en general. ¿En qué sentido? Que la humanidad necesita construir una ciencia allí donde lo aparente resulta contradictorio con lo esencial. Y esto es característico de la economía mercantil y de la economía mercantil en su fase más desenvuelta, que es el capitalismo, ¿no es cierto? Como lo conocemos ahora, donde en una sociedad regida por el intercambio de equivalentes, bueno, al cabo de todo ese proceso de circulación y de intercambio, aparece un mayor valor, una riqueza social mayor a la que existía antes. Bueno, esto es lo que desvela a Adam Smith, a Ricardo, a todos. Es decir, ¿cómo puede ser que todo se cambie por lo que costó producirlo y al final de toda esa historia tenés un valor mayor? La ciencia económica es una ciencia que en la historia ocupó un periodo muy corto, porque nació para explicar este problema que te acabo de decir. Es decir, para explicar el origen de la riqueza social, el origen del mayor valor creado en una economía compleja, ¿no es cierto?, regida por el intercambio. Ahora, ¿qué ocurre? Ese misterio lo develó Marx en el Capital. Y entonces acá viene, digamos, el gran problema, y de ahí vuelvo, ¿no es cierto?, al tema este de la emergencia de la escuela neoclásica, de la escuela austríaca y la deconstrucción de la economía. Cuando Marx escribe El Capital, ¿qué es lo que queda como conclusión? Y bueno, el gran misterio de esta ciencia, que se fue desenvolviendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, es el origen de ese mayor valor en una economía caracterizada por el intercambio. Marx dice, bueno, acá tienen el origen. Es la contratación de una mercancía, la fuerza laboral, por la cual se paga lo que ella costó, pero que en el proceso de producción genera un valor mayor a ese que ella costó. Ya está resuelto el misterio. Es decir, la economía como ciencia muere con el capital. Por eso Marx no lo llamó tratado de economía socialista o tratado, bueno, no iba a decir economía marxista porque hubiera sido una autoproclamación, pero lo que colocó como título, como señalamiento, fue crítica de la economía política. Es decir, llevó a la culminación a la economía política como ciencia y al mismo tiempo a su superación crítica. Entonces, esto provocó el desorden mental de los economistas académicos que encima se enfrentaban con la otra dificultad, de que esa crítica de la economía política alimentaba ahora la subversión socialista. Y entonces dijeron, bueno, vamos a armar otra economía, otra ciencia económica, vamos a arrancar de muy lejos, vamos a tratar de repudiar a Smith, a Ricardo, vamos a tratar de volver a lo más rudimentario y a lo más primitivo del pensamiento económico para, partiendo de allí, podamos construir una teoría
que se oponga y desconozca por completo al lugar del trabajo humano en la creación de valor. Entonces, lo que tenemos hoy, bueno, es un poco el revival, ¿no es cierto?, de esa gran regresión teórica que se produjo en ese periodo. ¿Por qué alcanza la repercusión que alcanza hoy? Bueno, eso ya tiene que ver con factores políticos que seguramente vamos a conversar, pero que no son el resultado, a ver, de una nueva elaboración científica. Es decir, nada de lo que se dice hoy no lo dijo ya a fines del siglo XIX Eugene von Boberg, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo destaco porque mientras que muchos de los autores neoclásicos eh, ignoraban a Marx de alguna manera, o sea, construían su teoría económica tratando de prescindir del marxismo. Bueno, von Boberg y todo el hilo conductor de los austríacos se preocupó en polemizar y atacar a Marx todo el tiempo, ¿no es cierto? Con libros y artículos que buscaban, ¿no es cierto?, la refutación de la teoría marxista. Este es un poco, digamos, lo que me despierta, digamos, la pregunta que vos me haces, ¿no? Claro. Sí, bueno, de hecho, bueno, Marx publica El tomo 1 del Capital en 1867 y Capital Interés de Ben Baberg, este autor austríaco que vos mencionás, es de Sí, 1881. A lo largo de la década de 1880, bueno, ahí claro, aparece, lo que vos mencionás es tal cual, porque las críticas, entre comillas, a la teoría del valor trabajo de Marx, que por un lado muestran que no tienen una buena comprensión de la teoría del valor trabajo, eh, más que nada de la del propio Marx. He escuchado algunos referentes de digamos, la escuela austríaca y demás, como Huerta de Soto, que dice, bueno, voy a criticar a Marx y a los 2 segundos empieza a criticar a Rodbertus. tal cual. La Sí, teoría sí, de Rodbertus, y yo así, pero pará, ¿en qué momento vas a criticar a Marx? Pero bueno, es como vos decís, es un debate que tiene más de 150 años. Y bueno, la primera obra seria que trata de desmontar o de construir, entre comillas, la teoría del valor trabajo de Marx es la de Ben Baber, que es Capital e Interés. claro. Y ahí aparece, Después se escribe la conclusión del sistema marxista, que es un texto ya más hacia final del siglo, posterior a la publicación del tomo 3 del Capital, donde él sostiene la tesis de que el tomo claro, 3 desmiente al tomo 1, ¿no? Esto, digamos, como observación. Después, eh, si tenés la posibilidad, me gustaría referirme a un tema del cual se habla muy poco entre nosotros, digamos, entre los que buscamos un filo crítico de lo que sería la escuela austríaca y el pensamiento llamado o mal llamado libertario, que tiene que ver con otro autor austríaco posterior, von Mises, y un libro que él escribió que se llama Socialismo, que es un poco la Biblia de los que hoy, digamos, atacan cualquier perspectiva de carácter socialista y se filman decenas de videos tratando de mostrar, ¿no es cierto?, fundado en el libro de von Mises, por qué el socialismo es inviable. Entonces, ahí aparece un argumento que me gustaría comentar brevemente, pero es objeto de algo que estoy escribiendo sobre el tema, que tiene que ver con lo siguiente. El socialismo es inviable porque
no puede llevarse adelante el cálculo económico, ¿no es cierto? Y bueno, el cálculo económico naturalmente depende de un sistema de precios, un sistema de precios depende de un mercado, y si no existe un mercado, por lo tanto todo lo demás, ¿no es cierto?, no se puede calcular. Este razonamiento, ¿no es cierto?, que parece impecable, que parece bastante riguroso, lo que ignora, digamos, o lo que no toma en cuenta elementalmente, que el socialismo es antagónico con un mercado y que el cálculo del socialismo no es económico, porque la economía, como decíamos antes, es una ciencia del capitalismo. Por ese motivo, cuando terminó de explicarse cómo funciona el capitalismo, que es lo que hizo Marx en el Capital, lo que viene después no puede considerarse fenómeno económico. Este debate tuvo lugar, digamos, en otro ámbito, pero lo cito para poder entender esto de lo cual estamos hablando, cuando se discutía, inclusive hubo autores que hablaban de la economía política del socialismo. Es decir, cómo funcionaba la economía política en los países, por ejemplo, de Europa del Este. Bueno, hubo un autor que escribe, el que más escribió sobre esto, que fue Oscar Lange, que escribió un libro, creo que el título es ese, Economía Política del Socialismo. Entonces, digamos, a lo que llama economía política del socialismo es simplemente un Estado donde existe un principio de planificación económica, porque ha habido, digamos, una estatización del capital, pero que convive con el mercado mundial. Y por lo tanto todavía existe un sistema de precios, pero existe un sistema de precios no como parte del, entre comillas, socialismo, sino como resabio de la economía mercantil que todavía no ha sido superada. De un modo general, todos los que han escrito sobre la llamada economía política del socialismo estaban vinculados a la experiencia del estalinismo, que veía justamente como viable el llamado un solo país. Es decir, que íbamos a tener socialismo en Polonia, en Hungría, en la Unión Soviética, con independencia de la existencia de un capitalismo en el orden mundial. Pero el cálculo bajo el socialismo no es económico, como pretendía von Mises. Es un cálculo de orden similar al que existiría, por ejemplo, hoy en una unidad fabril, donde se procura una eficiencia económica, un aumento de la productividad y del rendimiento del trabajo como resultado de una regulación consciente del proceso de producción. Y esa regulación consciente podría ser llevada adelante perfectamente en un plano general, digamos, en un plano mundial, pero eso significaría la muerte del cálculo económico y no otra forma de cálculo económico. Bueno, indudablemente que esto está fuera por completo de la consideración que encontramos, ¿no es cierto?, en la llamada escuela austríaca. De todos modos, en la medida que yo te nombré estalinismo, las experiencias de aislamiento del llamado socialismo real, bueno, y ya metiéndome en un aspecto más político, es indudable que este reflorecimiento de las teorías austríacas o llamadas libertarias tiene que ver con una crisis muy profunda en la izquierda, en su visión del mundo, en su visión de la crisis actual. Bueno, y una cosa no se puede separar de la otra, ¿no es cierto?
Claro. No, excelente. Y es como vos decís, es un tema que no se habla mucho. Cuando hablabas del cálculo económico me acordaba de Kantorovich, ¿no? Este economista soviético que vino a resolver, digamos, el problema. Es decir, que incluso aceptando, digamos, este desafío de que, bueno, el socialismo es imposible porque sería imposible, digamos, el sistema de precios, sería imposible el cálculo económico, etcétera, ya hubo un economista en la época que lo vino a refutar. Eh, pero por otra parte, las críticas se hacen sobre un suelo que es bastante endeble, porque ese suelo sería la teoría subjetiva del valor. Menger en la acción humana, bueno, hace toda una especie de desarrollo de, bueno, cómo surge subjetivamente el valor. Y el problema es que no hay manera de pasar de un proceso mental individual, subjetivo, de un sujeto valorador que valora las cosas, en base a su utilidad y en base a eso, bueno, se determinarían los precios, etcétera. No hay manera de pasar de esa esfera individual, subjetiva, a una esfera objetiva, que es tal y como los precios aparecen en el mercado y, bueno, las fluctuaciones, etcétera, etcétera. Ahí hay una Claro, especie de problema que, no, que jamás resuelven. Eh, sí, sí, claro, ellos, es interesante en este punto, eh, digamos, tomando la versión más recalcitrante de la teoría subjetiva que es la escuela austríaca, el interés de toda esta gente por reconocer el origen de su teoría en esto que llaman la escolástica española, ¿no? claro, ¿Por qué motivo? Porque, digamos, ahí hay una referencia al periodo histórico en el cual el intercambio tiene un carácter todavía incidental. Eh, los autores de ese periodo, inclusive los autores, o particularmente los autores religiosos, buscan conciliar el espíritu religioso con un mundo que se va, eh, digamos, habituando o que debe incorporar el fenómeno del intercambio. Entonces, en el intercambio accidental, o podríamos decir, cuanto más episódico es el acto del cambio, más pesa el valor de uso, indudablemente. Es decir, cuando yo digo, bueno, voy a cambiar un poco de pan que hice de más por el vecino que tiene gallinas y voy a ver si me lo cambia por una docena de huevos. Bueno, no hay otros productores ni consumidores alrededor. Está él y estoy yo. Eh, el intercambio depende estrictamente, ya no solamente de que exista, digamos, un valor equivalente entre uno y otro, sino de que lo que yo le entrego le sirva a él y lo que él me entrega me sirva a mí. Por eso Marx en el Capital se detuvo en el problema de las formas del valor, ¿no es cierto? La forma simple, la forma generalizada y todo. En una economía donde el intercambio se generaliza, indudablemente que la condición, digamos, la particularidad que determina que alguien demande o no una mercancía y demás, se disuelve en el carácter social del intercambio. Y en ese sentido, bueno, indudablemente los autores clásicos, como Smith y Ricardo, partieron o buscaron entender las condiciones del intercambio generalizado de mercancía, principalmente, muy principalmente David Ricardo, cuando justamente separó lo que llamaba los bienes raros
o los bienes escasos de los productos que se lograban elaborar con la libre incorporación del trabajo humano en las condiciones, ¿no es cierto?, históricas de producción de ese momento. Vos fíjate que cosa interesante, que ya en 1817, en plena revolución industrial, Ricardo dice lo siguiente, en en el capitalismo industrial, los llamados bienes escasos son una excepción. La abrumadora mayoría de las mercancías se producen aplicando a ellas, ¿no es cierto?, la dosis que corresponda de trabajo humano. 50 años después, se escriben los grandes textos de la escuela neoclásica diciendo que la economía consiste en la asignación de recursos escasos. Es decir, una categoría que Ricardo ya había confinado, había hecho retroceder a lo excepcional, los bienes no renovables, la tierra, una obra de arte, Claro. etcétera. 50 o 60 años después, la escasez pasa a ser la universalidad. Fíjate qué retroceso conceptual que da, digamos, la llamada ciencia económica con, digamos, la visión subjetiva, la visión neoclásica. Y hoy, en cualquier facultad del mundo donde rija, digamos, el credo neoclásico, un pibe que ingresa y cursa Economía 1, lo primero que le enseñan es que la economía es la asignación de recursos escasos, sin haberse detenido ni siquiera en el carácter también históricamente condicionado de la categoría de escasez, porque la escasez en el mundo, digamos, precapitalista, tiene que ver con una escasez material, una escasez de valor de uso, dados por la penuria, por la incapacidad del ser humano en dominar a la naturaleza. Es decir, hay escasez material, objetiva de alimentos, de agua, digamos, de lo que fuere. La escasez contemporánea está fundamentalmente vinculada a las relaciones sociales, que son las relaciones sociales capitalistas. Es decir, la humanidad cuenta con los medios para producir alimentos en demasía incluso respecto de su demanda real material, pero no existe una demanda solvente. Es decir, la escasez se relaciona con la incapacidad de una mayoría humana en poder comprar lo que se produce. Es decir, tiene otra dimensión histórica. El alimento no se encuentra con el ser humano, no porque haya una tempestad, porque llueva o porque haya una peste, aunque pueda haberla, ¿no es cierto? Pero esencialmente el alimento no se encuentra con el ser humano porque uno no lo puede vender y el otro no lo puede comprar. Es decir, está el concepto de escasez determinado por las relaciones sociales vigentes. Bueno, ahí sí recuperé el hilo de lo que estábamos. Claro, y todo redunda en esta especie de naturalización ya denunciada por Marx en su momento de las relaciones sociales de producción. Demostrar que, bueno, siempre hubo capital en la historia. Por eso este retroceso, ¿no? Si uno lee, no sé, la historia del pensamiento económico de Rothbard, este autor de los liberales, que es el responsable de la síntesis paleolibertaria, es decir, esta especie de populismo de extrema derecha. Claro. Eh,
Claro, sí, bueno, él llevó, digamos, las ideas de von Mises y Hayek a un plano político más extremo, y luego como historiador, Rothbard logró la hazaña de publicar, digamos, un libro de historia del pensamiento económico, donde te diría que el 40% del libro está dedicado a la prehistoria de la economía. Claro. Es el esfuerzo probablemente más grande que se ha hecho en tratar de imprimirle a la ciencia económica un carácter ahistórico. Hay, Claro. en el texto de Rothbard hay teoría económica desde Confucio, más o menos. Sí, analiza la crematística en Aristóteles. Eso es algo que trabaja Claro, Aristóteles en el libro octavo de la política. Pero siempre desde esa óptica de que, bueno, como que el capital es eterno y siempre hubo capital. eh, He tenido discusiones, algunos comentarios de algunos liberales que me han dicho eso. Mirá, acá Rothbard dice tal o cual cosa, y yo le digo, mirá, en la época de Aristóteles el sistema, el modo de producción era esclavista, lógico. no había capital. Pero bueno, para ellos el capital es un input, es decir, un factor de producción, y no una relación social como... Sí, sí, adoptan simplemente, es decir, se quedan en la forma técnico-material de los instrumentos del trabajo humano. Y a partir de ahí construyen, ¿no es cierto?, ese tipo de visión. Pero, digamos, volviendo a nuestro punto inicial, eh, digamos que es una noria que se viene dando y se viene repitiendo, y el lugar histórico en el cual, insisto, hay que ubicar todo esto, es cuando, bueno, la clase obrera emerge como un protagonista, no ya simplemente social, sino también político. Es decir, como cuando comienza a ser, ¿no es cierto?, un actor consciente de las transformaciones políticas. Por eso yo te decía, digamos, esta sincronía entre las primeras obras neoclásicas y la Comuna de París. De todos modos, hay luego en el periodo posterior, eh, tal vez me voy un poco de tema o no, no sé, digamos, pero hay algo acá interesante. Ya cuando pensamos en eh, von Boberg, su debate con los autores de la socialdemocracia alemana o austríaca, bueno, estamos en un periodo de gran desarrollo capitalista. Y es interesante ver en paralelo cómo, digamos, tenemos una corriente que ataca vigorosamente a Marx desde el campo de la burguesía y una corriente dentro de lo que sería el socialismo, ya digamos, en los años de fundación de la Segunda Internacional, que revisa a Marx en lo que tiene que ver con las crisis capitalistas. Bernstein. Es decir, eh, digamos, corriendo en paralelo a la construcción de la gran escuela neoclásica, una parte, digamos, del tronco del marxismo revisa a Marx en lo que tiene que ver con el destino del capitalismo. Es decir, este capitalismo de las grandes corporaciones, del entrelazamiento entre los bancos y la gran industria y todo lo demás, no puede superar las crisis, no puede encontrar él mismo un principio de regulación económica. Entonces, es un periodo histórico donde Marx aparece interpelado, pero también desde lo que llamaríamos sus propias filas. Naturalmente, la Primera Guerra Mundial derrumba, ¿no es cierto?,
estas ilusiones, y bueno, luego va a transcurrir un periodo que entre la Primera Guerra, la precaria posguerra y la gran crisis de 1929 terminará, ¿no es cierto?, de derrumbar los planteos neoclásicos del equilibrio general y también los del revisionismo marxista que vio en el monopolio, en la gran corporación capitalista, un principio de armonización económica, sin pretender eh, extrapolar, ¿no es cierto?, similitudes. Te cito esto porque algo de todo esto que ocurrió entre 1880 y 1930, digamos, tomando, digamos, como un periodo largo, es decir, todo un medio siglo, algo de eso aparece contemporáneamente, ¿no? En lo que tiene que ver con lo siguiente. Lo que fue, digamos, la desintegración de los estados donde se había expropiado al capital y dio lugar digamos, a un proceso de restauración del capitalismo en la ex Unión Soviética, en China, también alumbró ilusiones de características generales respecto de un relanzamiento del capitalismo, respecto de una armonización general bajo la dirección del capital, esto que se conoció como la teoría de la globalización. A pesar de que en todo el periodo que podemos colocar gruesamente desde 1990 hasta hoy, bueno, hubo guerras localizadas muy importantes, ¿no es cierto? Pero de todos modos, esta idea que vimos en 1880, 1890, la armonización del capital apareció muy fuertemente, ¿no es cierto?, en el último periodo. Cuando uno piensa en, primero, digamos, la gran crisis de 2007-2008, el agotamiento de la restauración y la penetración capitalista en agotamiento relativo, digamos, agotamiento, desaceleración de las posibilidades que le daba al capitalismo mundial la penetración en China y en la ex Unión Soviética, y ahora la guerra. Bueno, no digo nada tan mecánico ni superficial como decir pasó lo mismo o estamos ante la misma situación, pero diría, digamos, que sirve ver, digamos, ese gran periodo histórico como una referencia, como una señal en relación al proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro, entiendo que haces referencia a la teoría de las crisis del capitalismo que, digamos, aparece al comienzo del tomo 3 del Capital, ¿no? La ley general de, digamos, el Mm. decrecimiento tendencial, dice Marx, de la tasa de ganancia. Muchos lo tomaron literalmente, ¿no? Como que, bueno, la tasa de valorización empieza a decrecer y aparece la crisis. En realidad, Marx hace referencia a un montón de procesos que tienden a menguar esta caída. Pero el tema es que tarde o temprano cae. Tarde o temprano estamos sumergidos en otra crisis. El crack de la bolsa que vos mencionabas, bueno, todavía ni siquiera Mm. nos recuperamos de la crisis del 2008. Hay economistas que vaticinan otra crisis, pero todavía más profunda, como que, bueno, esto fue solo el comienzo. Eh, de alguna manera sigue vigente uh, la, la, la teoría marxista de las crisis, del propio Marx, al menos. Después, bueno, hay millones de debates al interior de las distintas corrientes del marxismo y demás.
Eh, Después, muchas de las cosas que no vio Marx son de las que va a hablar Lenin en Capitalismo, fase superior de, al revés, imperialismo, fase superior Mm. del capitalismo. ¿Vos ves algún tipo de relación entre la crisis económica y la guerra imperialista actual? Sí, sí, por supuesto. A ver, primero mencionaste el imperialismo de Lenin. Me gustaría, digamos, hacer una observación sobre esto. Lenin, eh, cuando, cuando en general, de un modo a lo mejor un poco liviano, superficial, se alude a este libro de Lenin, se dice más o menos lo siguiente. Bueno, Lenin presentó a la economía capitalista de final del siglo XIX, donde lo que domina es el capital monopolista, es decir, aquella libre competencia de el ascenso del capitalismo es reemplazada por las grandes corporaciones capitalistas, el monopolio, la exportación de capitales. Bueno, esto que podríamos llamar lo descriptivo de ese periodo histórico, no lo descubrió Lenin. Estaba presente ya en otros estudiosos de la época, algunos marxistas, otros no, como por ejemplo Hobson, que escribió Claro. tal vez desde el punto de vista descriptivo, analítico, una obra monumental, el estudio del imperialismo. Luego Hilferding también llevó adelante un trabajo muy importante sobre particularmente una de las manifestaciones de este periodo, que es la emergencia del capital financiero, ¿no es cierto? La articulación del capital monetario con el capital industrial. Pero lo más importante de la obra de Lenin está en su señalamiento político y estratégico, que un poco ya está sugerida en el título del libro, ¿no? Etapa superior del capitalismo, que uno podría por extensión decir, bueno, etapa final, etapa madura, ¿no es cierto? Etapa de declinación capitalista. Bueno, ese es el señalamiento más importante del libro y lo que coloca, ¿no es cierto?, como gran conclusión y que tiene que ver con tu pregunta es la siguiente. La formación de las grandes corporaciones capitalistas no implica la abolición absoluta y lineal de la competencia, que era lo que los socialistas reformistas de alguna manera consideraban. Es decir, si el capitalismo se concentra y suprime la competencia, llegamos a una economía centralizada y planificada a través del propio metabolismo del capital, incluso a un monopolio único. Es decir, de pronto hay 8 corporaciones capitales, después de 4, después hay 2, después hay una, y por lo tanto la economía se concentra y termina estableciendo una regulación consciente como resultado de su propio metabolismo. Lenin rechaza este punto de vista y aborda el problema competencia y monopolio de un modo dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Que la abolición de la competencia característica de la del periodo de ascenso del capitalismo redunda en una forma nueva y más exacerbada de la competencia, que es la competencia entre grandes corporaciones capitalistas, entre grandes monopolios, que tienen detrás de sí a sus estados. El capital no puede sobrevivir si no rompe las fronteras nacionales
extiende su dominio hacia nuevos mercados, nuevos países, y en la medida que el mundo ya había completado su reparto, como bien lo analiza Hobson, por ejemplo, en el libro que decíamos, bueno, hay que ir por un nuevo reparto del mundo. Y por lo tanto viene la guerra. Y ahí se planteó el debate al interior de la socialdemocracia internacional si la guerra era un fenómeno posible simplemente, es decir, si íbamos a la guerra por un mal manejo, por una torpeza política, porque no se querían armonizar intereses que perfectamente podían hacerlo, o si la guerra era un resultado históricamente necesario del capitalismo en declinación. Y este es digamos, la gran conclusión de Lenin, que vale para la Primera Guerra, pero vale para la etapa histórica que en definitiva estamos recorriendo ahora, porque hoy estamos atravesando una guerra imperialista que tiene como protagonistas, digamos, a grandes potencias imperialistas, a una Rusia donde, digamos, la camarilla gobernante quiere insertarse en la economía mundial y principalmente en la economía europea en términos capitalistas, y que se relaciona con antagonismos y crisis que no han podido ser resueltas, digamos, en toda la etapa anterior. Vos fijate, te menciono una sola cuestión, digamos, de la guerra actual, pero fíjate la dimensión de este incidente del gasoducto entre Rusia y Alemania, donde se descubre que fue volado por fuerzas norteamericanas. Es decir, que en el escenario de primera, digamos, en el escenario visible de un choque entre la OTAN y Rusia, detrás del telón están los choques entre una Europa capitalista, una Unión Europea que está buscando de alguna manera resarcirse y aprovechar la declinación económica relativa de los Estados Unidos para ocupar un lugar más importante en el mercado mundial. Bueno, y un imperialismo norteamericano que, por el contrario, quiere compensar su relativa decadencia económica sobre la base del poderío militar, ¿no es cierto? Y una acción de este tipo. Bueno, Lenin, volviendo a tu pregunta, resumió todo esto hablando de una época de guerras y revoluciones, en el sentido que justamente el periodo histórico que estamos atravesando está caracterizado, ¿no es cierto?, por la guerra como manifestación última de la descomposición capitalista y la revolución como la reacción de la humanidad oprimida, de la humanidad trabajadora, ante el desastre de la guerra. Claro, exactamente. Seguimos, digamos, dentro de ese periodo. Otra vez escuchaba a Tilio Borón y decía que hay una especie de reyerta con respecto a la traducción del título de la obra. Eh, o sea, en ruso el sentido del título sería como, bueno, imperialismo, lo más nuevo o lo último del capitalismo. O sea, Lenin supuestamente no lo habría planteado como algo, no sé, como el fin de la historia, como, bueno, hasta acá llega, es una etapa más. Después, bueno, aparecen un montón de desarrollos de Suez y de Barán sobre el capital monopolista, eh, que vendrían a explicar un poco, ¿no? Toda esta cuestión. Y bueno, nada, las leyes del capitalismo siguen vigentes y siguen presentando estos fenómenos donde, por ejemplo, no sé,
Ahora no es más Facebook, ahora se llama Meta, pero bueno, Facebook compró todo, compró WhatsApp, compró Instagram. Hay una monopolización de los medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación no tradicionales, pues no es la radio, no es la tele, no es el diario, Ujú. pero son las redes sociales y bueno, eh, a través de las mismas también se da, digamos, se va desarrollando la actual batalla política, donde se crean granjas de bots o serían cuentas falsas, pero que no las maneja una persona, sino inteligencia artificial, y son las que se meten en otras cuentas, hacen, digamos, comentarios, en fin. Es lo que redundó en el escándalo de Cambridge Analytica, cuando Trump gana las Sí. elecciones. eh, pero estos fenómenos siguen estando. O sea, esta guerra entre la OTAN y Rusia es claramente un ejemplo de guerra imperialista entre, por un lado, obviamente, ¿no? El poder real norteamericano y del otro lado, bueno, la oligarquía capitalista rusa, que es la que restaura el capital, son los viejos burócratas de la Unión Soviética. Sí, a ver, en relación a varias cosas que comentaste. Primero, el debate sobre el título del libro de Lenin se puede despejar de la manera más sencilla posible. En vez de llamar a traductores, leamos el libro, a ver qué dice, ¿no es cierto? Porque Sí, sí. eh, hay un capítulo que se llama Lugar histórico del imperialismo. Dice, donde Lenin dice, bueno, muy bien, ¿dónde estamos parados? ¿Qué significa todo esto? Entonces, allí señala esta cuestión de que efectivamente hemos iniciado una transición del capitalismo al socialismo. Es decir, hay un régimen social que ha dado todo lo que podía dar, dejando las señales y las condiciones de un régimen social superior. Y ahí dice Lenin, la permanencia del viejo orden social es guerra, parasitismo, despotismo político. Bueno, ese señalamiento es muy claro. Vos hablaste de Facebook, redes sociales, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Todo el tiempo el capitalismo está mostrando, y lo hace, digamos, cada vez de la manera más contundente, señales de cómo deja en el camino las condiciones de otra organización social. Y esto Lenin lo trata mucho, ¿no es cierto?, en el imperialismo, es decir, la gran corporación, eh, las condiciones de articulación económica que brinda la digitalización, ¿no es cierto?, y todos los avances tecnológicos, bueno, son señales de cómo se ha dejado el terreno preparado para una sociedad que pueda regular consciente, premeditadamente el producto de su trabajo, sobre la base, digamos, del gobierno de sus productores. Al mismo tiempo, digamos, el choque entre esa socialización, el carácter privado de los medios de producción, arroja o convierte esas conquistas en espionaje, fake news, despotismo político, es decir, todo lo que vos, ¿no es cierto?, señalabas antes. Pero indudablemente que el capital acerca con sus propios recursos su propia sepultura, porque este, estamos muy acostumbrados a pensar en este trabajo pérfido que hace la derecha con redes sociales, noticias y todo lo demás, pero las redes sociales son hoy, y van a serlo, los grandes factores de propagación de las revoluciones sociales. No te quepa la menor duda. Es decir, le van a dar a la posibilidad de una agitación socialista y
digamos, la articulación de un movimiento de masas contra el Estado, contra el capital, que indudablemente no tenía en el pasado, ¿no es cierto? Ahora, que la descomposición, que la declinación del capital, ¿no es cierto?, juega su papel, lo ha demostrado, por ejemplo, recientemente la pandemia. Cuando hablamos de la crisis mundial, no tenemos que dejar de lado el lugar que ha jugado la pandemia del COVID, porque mostró otro aspecto de la crisis capitalista y de esta, entre comillas, etapa superior, que es el antagonismo entre las relaciones sociales capitalistas y el vínculo o el equilibrio entre el ser humano y el medio natural, que ya ha sido definitivamente alterado. Si le sumamos a eso el cambio climático y todos los fenómenos brutales que estamos viviendo hoy. Ah, y es algo que ya señalaba Marx. Eh, Marx en lo que fue la preparación, en todo lo previo al Capital, y más que nada cuando empezó a trabajar los problemas de la agricultura, leyó a Justus Mm, von Liebig, que es el padre de la ciencia ecológica. Y de ahí la conclusión del final del capítulo 13, ¿no? Del tomo uno. El capitalismo explota el suelo y a los obreros, es decir, claro. explota sus dos fuentes fundamentales de riqueza, ¿no? El trabajo La tierra y el trabajo. y la tierra, exactamente. Y hoy hay una especie de encrucijada en ese sentido, porque de un lado, o sea, el capitalismo, que es como decís vos, se está disparando en el pie por dos cuestiones. Por un lado, la explotación desmedida e irracional de la naturaleza, que obviamente, siguiendo la lógica capitalista, al ritmo que vamos a una guerra casi primitiva por los recursos naturales por parte de empresas, corporaciones o grandes capitalistas individuales. Acá tenemos a Joe Lewis, que Mm, básicamente tomó la Patagonia. Ahora apareció, creo, como un jeque árabe, un príncipe árabe. de Eh, Qatar, sí, sí. es muy loco, ¿no? Porque uno ante una distopía y una crisis imagina, no sé, como refugio, un búnker bajo tierra, y no, el verdadero refugio es ahí, en un lago, con agua asegurada y demás cuestiones. Entonces, hay autores como Robert Kurz, Anselm Chappé y demás que son recientes. Robert Kurz se hizo famoso con Mm, un libro que se llama eh, El colapso de la modernización, que lo publicó en Alemania a meses de la disolución de la mm. RDA, la caída del muro de Berlín, etcétera. Y lo que plantean estos autores es que con la automatización de los procesos productivos se pierde la fuente de valorización, es decir, estaremos ante el dominio del capital constante y un decrecimiento fuerte de lo que es el capital variable, es decir, la mano de obra. Y por el otro lado, la explotación de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, eso va a hacer que explote o implosione el capitalismo. No. Bueno, ocurre lo siguiente, esas teorías, digamos, teorías de estas características, como otras que mencionamos anteriormente, reemplazan un análisis de las relaciones sociales por las condiciones materiales y técnicas sobre las cuales el capital, sobre las cuales el capital opera, en varios sentidos. Primero, en relación a este problema de la tecnificación y del desarrollo del capital constante. Bueno, acá tampoco hay muchas novedades. Digo, cuando los marxistas de fines del siglo XIX discutían las teorías de la crisis, ya había autores que sostenían que el capital se podía reproducir indefinidamente
sobre la base de incorporar progresivamente, ¿no es cierto?, mayor capital constante. Es decir, ante quienes le decían, bueno, esta sociedad no va a poder consumir todo lo que produce, estos autores decían, no hay problema, porque una parte del capital que debe reproducirse van a ser nuevas máquinas y vamos a tener una industria de máquinas consumiendo nuevas máquinas, o una industria, hoy diríamos, una industria de robots consumiendo o, digamos, demandando nuevos robots. Acá hay dos cosas que me interesa señalar. Primero, que toda la tecnificación tiene como norte, y lo tiene hoy claramente, la explotación de trabajo vivo. La explotación de trabajo vivo, es decir, eh, la obtención de una mayor plusvalía. Y hay una mistificación de la robotización en la observación concreta de la realidad contemporánea del capitalismo, y no se ve esta suerte de, digamos, contraposición entre la tecnificación extrema acompañando en simultáneo a la mayor apropiación de trabajo vivo. Y este es el rasgo fundamental del capitalismo digitalizado. Te voy a dar un ejemplo. Los sistemas de APP, es decir, las aplicaciones vinculadas a distintos tipos de servicios. Reparto de comida, choferes, Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Vos tenés por un lado la aplicación de un sistema digital de frontera tecnológica, es decir, a alguien se le ha ocurrido cómo repartir comida en toda una ciudad sobre la base de una aplicación digital. Pero la contrapartida de esa aplicación digital es una plataforma de trabajo precario y súper explotado de características gigantescas, es decir, todos los chicos que reparten alimentos con una bicicleta o con una moto. Lo mismo vale para los choferes, para los choferes de las aplicaciones de transporte. Bueno, y en otros países, aunque no existe acá, se ha uberizado el trabajo doméstico. Es decir, hay Uber del trabajo doméstico por horas. Y suele ser, junto con el reparto de comida y otras actividades, una de las tareas, uno de los trabajos que los inmigrantes hacen en Europa. Esa no la Se sabía. han, sí, sí, se anotan. Uber de trabajo doméstico. Claro, vos marcás, Increíble. necesito que venga una persona 2 horas a limpiarme la casa. Y entonces, así como viene el Uber, viene una muchacha de Siria, ¿no es cierto? A lo mejor indocumentada, que lleva adelante la tarea. Entonces, los encandilados con la robotización no ven de qué manera el capitalismo se las ha arreglado para combinar la tecnificación extrema con la explotación, digamos, más abusiva y más precaria del trabajo vivo, es decir, del trabajo que continúa creando valor. Y esto está presente, vos mencionabas antes la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Marx justamente menciona que probablemente la principal forma de contrarrestar esta caída es compensar la mayor incorporación de trabajo muerto, de trabajo objetivado en tecnología y maquinarias con una mayor explotación del trabajo vivo, ¿no es cierto? Esta es una cuestión. Respecto del problema
de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la llamada explotación de la naturaleza, no existe una forma de relación entre el ser humano y la naturaleza que se pueda abstraer de relaciones sociales determinadas. Es decir, la forma a través de la cual hoy el hombre se relaciona con la naturaleza es propia del régimen de reproducción ampliada del capital y no puede ser otra. Otra forma social va a conducir y va a establecer otro tipo de vínculo del hombre con el medio natural. Digo esto porque hay digamos, un catastrofismo ecológico que no compartimos. Es decir, la destrucción o la previsión de una destrucción del medio ambiente que se abstraiga de las relaciones sociales vigentes no existe. Indudablemente que un régimen social que haya convertido al conjunto de las fuerzas productivas en patrimonio social va a desenvolver otro vínculo con la naturaleza, que no es indudablemente el que tenemos hoy. Claro. Bueno, eso va de la mano con también las naturalizaciones de las relaciones sociales de producción. Cuando hay, no sé, un fenómeno climático o, bueno, epidemiológico, ¿no? La pandemia fue un claro ejemplo de esto. Como que, bueno, fue la naturaleza, no sé, hay sequía y hace mucho calor y, bueno, hablan de olas de calor que vienen y que van. Y nadie hace referencia a la Mm. explotación brutal del suelo, a la desertificación de los suelos, al monocultivo, y a todo el modelo social de producción y de apropiación que es extractivista y que no es natural, es social y como tal también es histórico, es decir, puede cambiarse. Eh, Claro, la pandemia, pues fíjate, el fenómeno de la pandemia es importante verlo porque, eh, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con, por un lado, un vínculo inescrupuloso, promiscuo entre el ser humano y las especies vivas, que es un poco lo que se conjetura como el origen del COVID, ha devuelto a la humanidad, al menos parcialmente, a una etapa previa, digamos, a una etapa previa de la que suponíamos que es la sociedad actual. Es una etapa de incapacidad en el propio gobierno del medio ambiente y de la preservación de la salud humana. Por supuesto que esto se combina con el vaciamiento sanitario, la destrucción de los sistemas de salud, bueno, y todo lo que tiene que ver con, volviendo a nuestro tema inicial, la declinación del capitalismo como orden social. con respecto a ese punto, vos ves que hay una especie de transición o que se abre esa brecha de, bueno, cómo transicionar a otro sistema mundo, cuestión que es complejísima, más con el actual desarrollo de la nueva ruta de la seda, eh, el cambio de dirección geopolítica. Ya no es más Estados Unidos, ahora va a ser China, Rusia. Bueno, Habrá una a especie ver, de... Sí, decime. no, ocurre lo siguiente. Primero, eh, vos te referiste a este problema de la transición, ¿no es cierto? Es decir, estamos en una transición histórica. Esa transición histórica comenzó en la época que discutíamos hace un rato, ¿no es cierto? Es decir, la transformación del capitalismo en su etapa superior o en su etapa declinante, un periodo histórico de guerras y revoluciones,
Bueno, y la transición histórica se ha desenvuelto en las condiciones tortuosas y contradictorias que caracterizan a la historia humana. Mirado hacia atrás, el siglo que nos ha tocado vivir es un siglo de guerras y es un siglo de revoluciones sociales. La revolución rusa, la revolución china, la revolución cubana. Y cuando uno piensa en revoluciones sociales, por supuesto que tiene en cuenta los graves retrocesos que vivieron esas revoluciones, sus usurpaciones, pero al mismo tiempo tiene en cuenta la peculiaridad histórica de esas revoluciones, considerando otras transformaciones políticas de la propia historia humana. ¿Por qué? Porque en la historia ha habido, por ejemplo, revoluciones burguesas, ha habido una larga transición histórica que disolvió al viejo mundo antiguo. Por un lado, todas esas transiciones fueron tortuosas y contradictorias. Pensemos en el siglo prácticamente, el, más decir casi siglo y medio que va de la Revolución Inglesa a la Revolución Francesa. Todas las marchas y contramarchas que ocurrieron en el camino en esos mismos países y en general en la Europa capitalista. Esto, ¿no es cierto?, por un lado, digamos, en relación al carácter tortuoso de esa transición. Pero lo más importante es otra cuestión. La revolución burguesa fue encabezada por una clase social ya poderosa, que disponía de los medios económicos y culturales para tomar el poder político y gobernar. Las revoluciones sociales de nuestra época, de esta transición histórica, han sido revoluciones de los oprimidos, la revolución de los que no tienen nada y que buscan disponer, digamos, de la inmensa riqueza que ellos mismos han creado como trabajadores sobre la base de una acción política. Pero una clase social oprimida, tomando las riendas de la historia y la sociedad, es un fenómeno histórico completamente inédito, que nos tiene que llevar a entender incluso sus marchas y contramarchas, sus avances y retrocesos. Bueno, esa es la transición histórica en la cual estamos viviendo. El que no ve la historia de este modo, o cae rápidamente en la desmoralización política, o busca algún esquematismo que le permita amoldar sus ideas, amoldar la realidad a sus ideas preconcebidas. Bueno, este es un poco, digamos, el proceso que estamos viviendo. Y hoy estamos ante un punto de inflexión dentro de esa gran etapa histórica porque hemos vivido acontecimientos extraordinarios. Es decir, primero una crisis mundial capitalista, la que explotó en 2007-2008, eh, la crisis, esto que vos mencionabas, ¿no es cierto? Después me voy a referir a eso, de China, Rusia, los países donde se restauró el capitalismo y su vínculo con las naciones imperialistas, la pandemia. Bueno, este va a ser el teatro y la incubadora de las revoluciones sociales que inevitablemente y bajo las formas seguramente contradictorias, a veces de difícil lectura, se van a plantear en el periodo histórico que nos toca vivir, ya pensado como periodo más inmediato, ¿no? Claro. A todo esto, vos, ¿cómo ves la situación actual de, no diría la izquierda, pero sí de las izquierdas? Pues hablar de la izquierda en general es medio una abstracción.
eh, ¿cuál es el panorama según tu punto de vista? Bueno, digamos, es una pregunta compleja, pero la podemos, digamos, simplificar, organizar. De un modo general, yo te diría que la izquierda ha perdido esta perspectiva histórica que estamos discutiendo acá. Eh, digamos, hay un fenómeno, yo te diría que hay, digamos, analizando los últimos 30 años, bueno, primero hay una izquierda que estaba más o menos asimilada al seguimiento de lo que algunos llamaban el socialismo real, el estalinismo, etcétera, que, bueno, con la desintegración de la URSS y la restauración capitalista en China, abandona el socialismo y considera que la etapa histórica que acá estábamos discutiendo, Revolución de Octubre, guerras y esa etapa histórica ha concluido. Y en función de esto, la izquierda debe simplemente sobrevivir como una suerte de fiscal social o progresista de las tropelías que un capitalismo eterno va a seguir consumando, ¿no es cierto?, en todo lo que venga. Bueno, este es un rasgo dominante de la izquierda que luego se ha topado con fenómenos que nunca iba a prever ni consideraba que estaban en su escenario, como por ejemplo la gran crisis de 2007-2008, sus consecuencias sobre países endeudados, Grecia, España, Portugal. Bueno, la izquierda que actuó en este tipo de fenómenos políticos sin ninguna convicción de que estaba ante las condiciones de una transformación social, bueno, terminó gerenciando los planes del FMI. El ejemplo más claro, ¿no es cierto?, es Siriza en España. Luego hay una izquierda, eh, digamos, o que se coloca en una postura crítica respecto de los puntos que estamos señalando acá, pero que desde el punto de vista vertebral profundo eh, descree, desconsidera por completo que estemos efectivamente en un periodo, al menos potencialmente revolucionario, y entonces marca el paso en el lugar. Se ha disuelto, por ejemplo, en la perspectiva identitaria. Es decir, no luchamos por el socialismo como paso necesario para la consagración de la universalidad humana, ni vemos en la clase obrera como clase productora la manifestación de esa universalidad humana, sino que fragmentamos la realidad de sus conflictos en múltiples problemáticas o identidades. Y entonces, bueno, la perspectiva de una revolución se pierde, porque ahora lo único que importa es que cierta identidad logre sus reivindicaciones en el marco de la sociedad actual, otro grupo discriminado también lo logre y demás. Las discriminaciones existen y todas las personas tienen el derecho a manifestarse y llevar adelante su vida y su convicción en los términos que determinen hacerlo. Pero nosotros como socialistas tenemos que dirigirnos a todos ellos para señalarles que hay una posibilidad de emanciparse, digamos, de todas esas trabas de carácter personal y social sobre la base de una acción colectiva. Esto se ha perdido. Es muy fácil encontrar a la izquierda
corriendo detrás de diferentes perspectivas identitarias. Finalmente, y en parte, digamos, de esta izquierda que estamos señalando, la expresión de una integración al Estado se ve en lo que llamaríamos el parlamentarismo o el carrerismo parlamentario. Es decir, la transformación de una acción política que debe, digamos, tener como norte explicar el alcance histórico de esta crisis, la necesidad de una organización política de carácter socialista, bueno, el horizonte estrecho de una intervención en un marco del propio Estado, ¿no es cierto? Como es el de la acción parlamentaria, que fundamentalmente debería ser una gran tribuna política para desenvolver y darle masividad a las ideas de la revolución socialista, y no simplemente de enmiendas o transformaciones que, por otra parte, en un capitalismo en decadencia, son cada vez, ¿no es cierto?, más precarias y más remotas. Claro. Esto que vos señalás, bueno, eh, también yo lo veo, ¿no? Como intelectual en el pensamiento contemporáneo. En general, no solamente de izquierda o de pseudo izquierda, no sé, depende cómo se mire. Donde, bueno, pareciera que no existe más la clase obrera, se niega la existencia de la clase obrera, se dice que la revolución es imposible porque, por ejemplo, hay un pensador coreano, surcoreano, que es Byung-Chul Han, que habla de la autoexplotación. Ahora el obrero se explota a sí mismo, digamos, voluntariamente, tendría incorporado ya el imperativo del rendimiento y de la productividad, digamos, en su psique, de alguna manera, y bueno, ya él solito va como, no sé, como cordero al matadero. Eh, Después, bueno, esta tendencia es general en muchas corrientes. Pero básicamente eso, se niega la posibilidad de toda revolución, se ha perdido de alguna manera el norte, ¿no? La cuestión de las clases ha sido disuelta en, como marcaba vos, ¿no? En un montón de micro problemas o de corrientes Exactamente. minoritarias que tienen reivindicaciones que, por supuesto, son más que justas y que incluso uno las apoya, pero no hay una especie de norte en común. Hay una especie de atomización que también eso es lo que producen las relaciones sociales dentro del capitalismo. Eh, o al menos así lo veo yo. Sí, efectivamente, a ver, la acción política del socialismo revolucionario, del marxismo, fue justamente superar la atomización. Eh, digamos, la concentración capitalista ha tenido siempre como norte, como premisa del otro lado, la atomización de la clase obrera, vencida parcialmente por los sindicatos, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que la clase se organiza por sus reivindicaciones inmediatas y busca y lucha contra lo que sería el contrato laboral individual. Pero el gran desafío que tenemos como socialistas, como revolucionarios, es superar la atomización de la clase obrera como clase para sí. Es decir, lograr, ¿no es cierto?, la comprensión consciente de los objetivos que tenemos planteados. Y bueno, esa es la lucha que nos parece por lo menos
en la corriente de la cual participo, que es política obrera, nos interesa, ¿no es cierto?, poner de manifiesto a través de todos los recursos políticos. En estos días, justamente ahora que estamos en este feriado largo de carnaval, hicimos un curso de formación política con nuestra juventud que tuvo como tema las guerras imperialistas y las internacionales obreras. Entonces discutimos muchas de las cosas que comentábamos recién acá. Eh, el imperialismo como transición histórica entre el capitalismo y el socialismo, los debates de la guerra, el modo a través del cual se fueron produciendo las grandes luchas y delineamientos políticos al interior de esas internacionales obreras, y bueno, rematamos con el debate, ¿no es cierto?, sobre la guerra actual. Pero estoy seguro que los jóvenes que participaron, bueno, asimilaron lo mucho o poco que hayamos sido capaces de desenvolver en el debate, asimilaron, sin embargo, el problema político fundamental de la época que estamos atravesando. Es decir, construir una organización política y una conciencia, digamos, de arriba hacia abajo, no en el sentido de la jerarquía, sino de otra jerarquía, la jerarquía de los problemas políticos que queremos abordar. Claro. Y son temas, entender estos temas es fundamental, ¿no? O sea, eh, como decía Lenin, no hay acción revolucionaria sin una buena teoría revolucionaria. Las teorías que abundan hoy en día, yo diría que son contra-revolucionarias. Estos autores que yo te mencionaba, ¿no? Anselm Sí. Jaspé, por ejemplo, tiene una obra que es una serie de conferencias que se llama Crédito a Muerte. En una parte él dice, bueno, eh, por un lado, estos autores niegan que la clase obrera ya sea un factor revolucionario, sino que está plenamente integrada al proceso productivo y ya. Entonces, no sería un factor revolucionario, no sería el sepulturero, ¿no? Como históricamente se ha considerado Sí. que era, sino que al contrario, eh, estaría ahí formando parte del desarrollo pleno del capital. El problema con estas teorías es que te dejan la nada misma. Este autor en un momento dice, bueno, no podemos combatir al capital actual con métodos fordistas, ¿no? O sea, expropiación de fábricas, huelgas, paros, etcétera, etcétera. Pero no da una propuesta de, bueno, está bien, ¿qué hacemos? O sea, Mm. como decimos acá, te dejan pampa y la vida. Termina siendo una especie de onanismo intelectual. Bueno, no hay nada más antifordista que una huelga. Claro. Eh, Exactamente, sí. el pensamiento de Ford, el pensamiento de Ford y también el de Taylor, es la estricta atomización del trabajador individual, la competencia entre trabajadores, el premio de producción, la famosa mística de los $5 por día, es decir, la quiebra, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de acción colectiva. La huelga ha sido, ¿no es cierto?, el principio antagónico fundamental, en principio siempre, perdón, contra el capital, pero fundamentalmente Salud. contra estas estrategias gerenciales de atomización de la clase obrera. Eh, Tocaste el tema, pero encontré hace unos días, revisando papeles, la fotocopia de un libro que me regaló una periodista, una gran periodista alemana,
que trabaja y vive en la Argentina, que es Gaby Weber, y que ha estudiado mucho el tema de los desaparecidos fabriles, es decir, de los delegados obreros que desaparecieron bajo la dictadura con la complicidad de las grandes empresas de Alemania, por ejemplo Mercedes-Benz. Y este libro que me regaló es un libro de Henry Ford, ¿no es cierto? Del año 35, de 1935, que se llama El judío universal. Y es un largo alegato antisemita, Con razón era amigo de Hitler, ¿eh? por supuesto, es un largo alegato antisemita, eh, calcado, digamos, de las ideas del nazismo, al cual él contribuyó a financiar también. Pero como mencionaste a Ford, digamos, lo nombro porque fíjense hasta qué punto Ford estaba comprometido en la idea de la liquidación completa de las organizaciones obreras, ¿no es cierto? Emparentamiento, en emparentamiento directo con el nazismo. Eh, fíjate lo siguiente, lo que vos señalás, digamos, un poco, digamos, casi como conclusión de la charla que estamos teniendo, me gustaría, digamos, hacerla o redondearla. Fíjate que Perfecto. estamos analizando dos dimensiones contemporáneas que son completamente contradictorias. Por un lado, digamos, un mundo en una extraordinaria convulsión que está, digamos, calentando la caldera de las revoluciones sociales. Y por otro lado, una regresión histórica, política, eh, expresada en diferentes maneras. El progreso de ideas fascistoides de derecha, por un lado, la banalización la autobanalización de la mayoría de la izquierda mundial, ¿no es cierto?, frente al cuadro que estamos viviendo, y una expresión relativamente minoritaria para las ideas revolucionarias. Bueno, fue el escenario que se vivió en 1913, 1914, con la eclosión de la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, bueno, los partidos socialdemócratas de toda Europa, no prácticamente de toda Europa, votan mayoritariamente a apoyar a cada una de las burguesías de sus países. Entonces, los socialdemócratas que se oponen a esa orientación hacen una reunión en Zimmerwald, una localidad de Suiza, y se hace una reunión relativamente numerosa donde están, para decirlo así, más de un modo simple, los que se oponen a la guerra firmemente, los alemanes que seguían a Rosa Luxemburgo, a Liebknecht. Rosa Luxemburgo estaba presa por su oposición a la guerra y no pudo concurrir. Bueno, los que se oponían firmemente a la guerra estaban los bolcheviques, por supuesto, y los que se oponían más o menos a la guerra. Entonces, uno de estos revolucionarios, de los que se oponían firmemente, escribió un famoso comentario que decía, en Zimmerwald, los verdaderos internacionalistas cabíamos en un sofá. Recuerdo eso, sí. Que probablemente fuera una expresión literal. No lo sabemos, pero probablemente fuera una... Bueno, 3 años después fue la Revolución de Octubre. Entonces, hasta cierto punto estamos en un antagonismo, ¿no es cierto?, de estas características. Y es muy importante, incluso cuando vemos a veces este retroceso teórico,
esta dificultad para el progreso de las ideas revolucionarias, ver el escenario conjunto, que es riquísimo y que indudablemente va a colocar y va a poner, ¿no es cierto?, al orden del día, no solo el escenario de revoluciones sociales, sino que frente a una burguesía que discurre en el desconcierto, muchas veces no sabe para qué lado va a agarrar, lo vemos claramente en América Latina, con la volatilidad política que estamos viendo, en términos, si se quiere, estratégicos, potenciales, la iniciativa está en manos de la izquierda revolucionaria. No me cabe la menor duda. A mí tampoco. Lo que sí es cierto es que sí, cabemos todos en un sillón tranquilamente por ahora. No, más que un sillón, más. Bueno, No, en relación a esto, quería hacerte un comentario de esto que sí, dijiste, sí. de no hay acción revolucionaria sin teoría, ¿no es cierto? Todo esto que está muy bien, pero quiero reivindicar que, digamos, la izquierda no asiste a esta realidad naciendo de un repollo. Es decir, estamos hablando de una experiencia también muy rica en lo que tiene que ver con la organización real del movimiento obrero. Es decir, solo para referirnos a la Argentina, en la Argentina hay un activismo obrero, un clasismo, un movimiento de desocupados, un activismo barrial, juvenil, que tiene ya varias décadas en una lucha y en una tensión muy clara con la burocracia sindical, los partidos del régimen, habiendo librado enormes luchas reales en ese plano, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con fábricas, sindicatos, centros de estudiantes. Bueno, todo esto, por supuesto que no es material de descarte ni nada por el estilo, sino que se va a fusionar con toda la comprensión política que estamos viendo acá, porque si yo te dijera, ¿no es cierto?, volviendo a lo que hablábamos antes, la Revolución de Octubre fue un producto de la Primera Guerra Mundial. Sí y no, sí y no. Sí en el sentido que actuó como acelerante objetivo de inmensas contradicciones, pero no en el sentido de que esa mera aceleración objetiva generada por el desquicio de la guerra no hubiera logrado nada si un proceso de formación de una conciencia política, de un partido, inclusive con experiencias revolucionarias anteriores, como fue la de 1905, no hubiera creado, digamos, la experiencia concentrada que, bueno, finalmente se manifestó en 1910, digamos, en octubre de 1917. Pero bueno, esto para aportar un poco a este señalamiento que vos me decías. Creo que ya abordamos, ¿no es cierto?, un abanico bastante grande de Sí, temas, pero cuando quieras podemos volver a charlar. encantado. Encantado. Bueno, gracias por tu tiempo, Marcelo. Eh, y bueno, gracias a la gente que estará viendo esto. Así que bueno, nos veremos en otra ocasión. Cuando ¿Cómo quieras, acá no? estamos. ¿Cómo no? Y les agradezco por anticipado a los que tengan la paciencia de escuchar este diálogo tan rico que tuvimos. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo grande. Adiós.